Bueno, a modo de ejemplo, eh, durante el documental hay dos palabras que surgen todo el tiempo, que es padre y madre. Y después de hablar tanto, a mí no me queda claro qué es un padre y qué es una madre. Es una, pre- Para vos, ¿qué sería un padre es y una una madre? pregunta simple, Sí, como comienzo. para empezar. Bueno, qué sé yo, digamos, madre y padre vinculan con mujer y varón en términos desde lo más elemental, de diferencias biológicas corporales. Las madres son los únicos seres que durante un tiempo tienen a ese hijo, iba a decir futuro hijo, pero ya es un hijo, dentro de sí, lo cual implica toda una cuestión, ¿no? En la historia del hijo y en la historia de la madre. No es tan irrelevante como algunos culturalistas dicen. Bueno, por eso muchas veces a la madre se la liga con la naturaleza y al padre como el representante de la cultura. Esto es un estereotipo, porque el padre también tiene una implicancia biológica en ese niño por nacer. Pero bueno, la división histórica que se atrae es el padre como el que pone la ley, el que pone los principios, el que trae los datos del exterior. También todo esto es estereotipado, porque la madre, toda vez que la madre está criando en la más absoluta intimidad, con la teta, su hijito está transmitiendo los conocimientos, las ideas de esa cultura de la cual ella forma parte, en un lenguaje, ¿no? De modo que, qué sé yo, esto, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Como divisoria de aguas. Eh, Todo este tiempo en el que la aparición de los varones en otro formato y por lo tanto de los varones en tanto padres, una cosa bastante inédita en la historia de estos últimos miles de años, ¿no? Este es un momento histórico en ese sentido. Dentro de muchos años probablemente se hable de este momento como de la aparición de los padres desde otro lugar. ¿Qué te decía? Que esta aparición del padre, a veces mal expresado con funciones maternantes, y el trastocamiento de los roles de género, ¿no? Si la mujer salió masivamente al ámbito laboral, al exterior, a los estudios, a todo, y el hombre necesariamente, casi a veces obligadamente, tuvo que volver un poco al hogar o un poco a hacerse cargo de estos chicos, ha hecho pensar más bien en funciones maternas y funciones paternas, efectivamente, que me parece que es mejor que adscribirlo a un agente concreto, madre, padre, ¿no? En realidad uno con un hijo tiene que cumplir múltiples funciones. Las maternas también se les llama funciones de contigüidad o funciones de distancia y no distancia, ¿no? En relación al cuerpo. Pero entonces cuando vos hablas de funciones, que todo un discurso habla de funciones paternas, funciones maternas, con eso puede implicar que entonces un padre no necesariamente sea un varón y una madre no necesariamente sea una mujer. Sí y no, sí y no. En algunos momentos, cuando un padre vive solo, porque está separado, porque es viudo, digamos, ya no está, digamos, encasilladito en su rol, porque no tiene a otra, ¿no? Que le haga la posta. Entonces ahí tiene que desplegar, digamos, todos los recursos que como persona y no como identidad de género. La identidad de género siempre es acotada, es actuar en función de una pertenencia a ser varón o ser mujer. Siempre es reductora la identidad de género. Entonces, en esas ocasiones, y los divorcios son, los divorcios tan frecuentes hoy día, ponen en escena a un hombre y a una mujer que tienen que cumplir todas las tareas, desde pegarle al chico, desde decirle que no, desde alimentarlo, desde ponerle el remedio, en fin, todo. Entonces, en ese sentido, tu pregunta era si
Si padre es hombre y madre es mujer, necesariamente. El padre es hombre y la madre mujer. En tanto hombre y mujer, bueno, por un lado te decía que no, que estos roles están un poco estallados justamente por esta experiencia actual, cultural, en la que el encasillamiento de la mujer como debe ser y el hombre como deben ser ya se han vuelto absolutamente inservibles, obsoletos. Ten en cuenta que yo te dije antes que el rol tradicional de hombre siempre es reductivo, siempre le saca posibilidades a este varón y le saca posibilidades a la mujer, ni hablar. Entonces, los escenarios requieren más personas que géneros, ¿no? No obstante lo cual, hay un cuerpo de varón, hay unas experiencias de varón, hay unos juguetes que yo tuve como varón y mi hermana los tuvo como mujer, y todo un aprendizaje sistemático y asistemático de un rol. Y un rol da mucha pertenencia, cercena pero da pertenencia. Es como decir, bueno, yo soy comunista. Esto a veces monoculiza las cuestiones, pero a la vez da una identidad, ¿no? Entonces, estas experiencias de varón y mujer tienen todo el valor de la diferencia, tienen todo el valor de lo diverso, de lo que no está encasillado. Muchas veces, ya sea al interior del matrimonio o post-divorcio, las mujeres mamás tienden a decir cómo se es papá al marido o al exmarido. Y esto, bueno, la paternidad y la maternidad son experiencias inéditas, ¿no? Las representaciones previas sirven poco. Pero con todo lo que vos me estás diciendo, tanto cuando se habla de varón y mujer, padre y madre, ¿son construcciones? Son construcciones culturales de género, absolutamente. Te digo, la diferencia está en esta impronta biológica, en esta impronta sexual, ¿no? Sexual quiere decir cortado justamente, en esta cosa diferente. Y además por la cuestión que históricamente tiene un peso formidable de los roles tradicionales. Pero esta construcción de hombre y mujer, padre y madre, ¿qué relación tiene? Yo estoy asumiendo, quizás vos no lo pienses así, pero ¿qué relación hay con la idea de instinto? Con la idea de instinto. Porque por un lado hablan de instinto maternal, no sé si habrá un instinto paternal, pero yo ya no, el cuerpo... Yo no hablé de instinto maternal. No, yo sé, yo sí. lo traigo. Pero hay una relación de la construcción y el instinto entre el hombre y la mujer, ¿o no? La aparición y el desarrollo del psicoanálisis, entre muchas cosas, implicó el correrse del concepto de instinto y más bien hablar de pulsión. Instinto se lo deja como una conducta fija, no aprendida, heredada, filogenéticamente impresa, en la cual no hay aprendizaje. Se puede hablar de instinto de una abeja que da una vuelta para ver dónde está la miel. Pero a nivel de la persona, justamente de lo que estamos hablando es que la pulsión es una fuerza, pero que el objeto es contingente. Por eso, digamos, la pulsión sexual encuentra para un hombre varones, mujeres o zapatos, ¿no? Y, digamos, depende de cómo sea el placer sexual. Entonces, en ese sentido, hablar de instinto es justamente ascribir algo heredado, no aprendido. Y en el hombre, entre nosotros, digamos, hay una cosa que es crucial, que es nacer antes de tiempo. Al nacer antes de tiempo necesitamos que un otro nos agarre, nos cuide, nos alimente, nos bese, nos toque, nos dé existencia con el cuerpo. Bueno, y esto es fundamental, porque entonces uno es el resultado de una recepción en un mundo con un lenguaje, con unas costumbres, con unos valores,
con un modo de ver las cuestiones, con un paradigma determinado. Entonces, desde esta perspectiva, el instinto no sería un concepto valioso, útil. Pero ¿qué pasa con los que argumentan, por ejemplo, a partir del hecho que una mujer está pariendo, se convierte en madre y después puede haber una construcción, pero eso no lo puede hacer un hombre? Y de ahí parte también cierto discurso que te dice, bueno, hay un instinto maternal, nadie te enseña a parir, más allá que haya cursos y demás, digamos, una mujer para igual y un hombre no lo puede hacer. De la misma mujer no tiene un aparato del cual sale semen. Sí, sí. Es como comenzamos, ¿no? Esto charlar. Hay diferencias biológicas que son absolutamente así. Existen como tal. Ahora... Está bien, pero eso no construye ni determina después la construcción a posteriori que se vaya a hacer. En parte sí. La anatomía es algo que no se puede no tener en cuenta. Yo me acuerdo que cuando hacía talleres de crecimiento sexual, ese tipo de cosas, hacíamos un juego que era, para vos, por ejemplo, me levanté mujer, ¿no? ¿Y qué implicaba tener un cuerpo de mujer, unos genitales de mujer, unas expectativas del mundo de que yo como mujer tendría que pararme de tal forma y no de otra, comportarme, decir ciertas cosas y no otras? Entonces, sin duda que existe el cuerpo como una de las determinaciones. Las determinaciones son múltiples. Nunca hay una determinación, hay una sobredeterminación. Cada conducta que hacemos nosotros está determinada por la biología, por nuestro cuerpo, por nuestra historia, por las expectativas de la sociedad, por los traumas que tuvimos, ¿no? Todo eso hace una conducta en las cuales el cuerpo es una determinación, pero el cuerpo no es sinónimo de instinto. El cuerpo es, qué sé yo, el soporte somático de una identidad. ¿Y dónde surge entonces el discurso, la creencia de la construcción del instinto maternal? Que muchos creen, hombres y mujeres. ¿De dónde surge? La creencia del instinto maternal. Bueno, la creencia del instinto maternal surge... La primera cosa que se me ocurrió, no sé si está bien decir, surge por ahí de las concepciones religiosas. Pero me parece que surge de todas las modalidades de pensamiento que tienden a buscar una esencia, más que una existencia, más que un devenir, ¿no? El instinto maternal es algo fijo, que está dentro de las mujeres y produce conductas. Hay hombres que tienen más o menos de ese, como un núcleo existente, esencial. Entonces, toda postura esencialista tenderá a reivindicar un concepto como el del instinto, que es un concepto donde no hay nada más que discutir. Instinto es destino. ¿Y por qué ganó ese discurso en lugar? Yo nunca escuché, no digo que no se haya hablado, yo no conozco, que se hable de instinto paternal. ¿Que no se hable o que sí se hable? Que no se hable, o al menos no con la fuerza del instinto maternal. Justamente, porque me parece, ¿no? Yo cuando digo justamente digo me parece, porque este es un terreno de una amplitud formidable. Me parece que la involucración corporal de los varones en la paternidad es diferente a la de las mujeres. Efectivamente, en una noche de amor o de sexo han producido este hecho fantástico, ¿no? Por eso se habla de la diferencia entre genitor y papá. El genitor es el que pone un semen en un cuerpo de mujer y nada más. Entonces, no se habla de instinto paternal porque justamente en la medida de la inexistencia de esta experiencia corporal en los hombres, el instinto no tiene mucha cabida y sí tiene mucha cabida el aprendizaje. Es un rol que hay que aprender. Ya en latín se dice madre certus, padre incertus, en el sentido de que es
es incierto quién es el padre. Actualmente hay, ¿cómo se dice? Análisis biológicos que permiten detectar la genitura. Por eso el instinto paternal es una cosa menos mencionada. Por otro lado, el instinto maternal a veces es utilizado políticamente en términos de la natural apropiación de las mujeres de los hijos de dos seres. No es poco importante, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con sociedades patriarcales que reivindican a la madre? Esa es una concepción del patriarcado que digamos que amputó a mujeres y varones, porque a las mujeres las condenó al único destino de la maternidad y a los hombres al destino de la lucha y el trabajo. Como si esas fueran condiciones inherentes y no condiciones aprendidas. Ahora, vos te alejás del discurso del instinto, ¿no? Pero tengo esta pregunta que no sé si tiene ni respuesta, pero una madre, por más que regale, venda o abandone a su hijo recién nacido, sabe que es madre. Lo tuvo 9 meses, parió. Un tipo que deje embarazada a una niña quizás no se entera. ¿Cambió algo en él o no? Bueno, que no se entera ya no se podría decir tan contundentemente. Te digo, yo tengo casos clínicos de muchachos que en una noche de rock and roll se enamoran o están con una mujer y a los 2 meses esa chica le dice estoy embarazada. Entonces, hoy día ese muchacho es impugnable porque en tanto genitor está obligado a ser padre. Mira qué loco, ¿no? O no, qué sé yo. Entonces, ¿cómo era tú? Si un genitor es ignorante respecto de haber... Pero claro, ¿cambia en algo para vos o no? No sé, psíquicamente en esa persona. Si yo no sé que dejé embarazada a una mujer, ¿me cambia en algo si yo persisto en esa ignorancia? ¿Me cambia con respecto a qué? A lo que sea. Ah. Subjetivamente. Porque a una madre algo le cambió. ¿Ser mamá? Sí, aunque lo abandone. Sí. Hubo algo ahí que pasó que dejó huella. Sí. ¿Hay algún tipo de huella residual en un tipo que precisamente engendra, aunque sea ignorante respecto de su paternidad? Está muy bien la pregunta. Me parece que ese es un agujero teórico. Me parece que se sabe muy poquito del destino intrapsíquico de haber puesto un semen una noche. Te repito, hoy día esto no es tan así en la medida en que, por ejemplo, este caso del que te hablo, hubo una mujer que le dijo, es tu padre. ¿Por qué? Porque ella había estado con 2 varones en pocos días y el análisis revela que el genitor es este muchacho. A partir de ese momento, esta mujer le pone al chico en el teléfono y le quiere imponer la paternidad. Muy complicado, el tema es complicadísimo. Esto hace a la atadura del tema de la maternidad-paternidad, ¿no? Paradójicamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que no es lo mismo, claramente. Haber estado 9 meses con una panza y con un cambio de cuerpo deja una impronta, sin lugar a dudas. Ahora, en ese caso, no sé si se puede hablar de materno, porque la maternidad se ejerció básicamente a través de un cuerpo que alojó un bebé, pero no se lo crió, no se lo amamantó, no se lo tuvo, no se lo crió. Bueno, pero justamente pregunté sobre situaciones donde eso no se da, esa alternancia, y donde el padre no tiene acceso a la madre y en principio se meten la justicia, los terceros, y empiezan a decidir sobre en este caso, el destino de 3 personas que tiende a favorecer justamente la relación madre-hijo. Sí, exactamente, sí. Es verdad eso, es verdad. Yo, en todo este tiempo esta mañana, por ejemplo, yo recibí 3 mails, 3,
desgarradores, uno de Mendoza, 3 hombres. Con todo este revuelo del matrimonio igualitario, muy bien, muy correcto, otra vez volví a pensar que ni en la escuela, ni en muchos lugares, tal vez en la Iglesia Católica, ahí no lo sé, un adiestramiento, pensar que puede hacer un varón como papá, ¿no? Esto está todo tan descuidado, ¿no? Tan descuidado. Entonces, este descuido hace que muchas veces los de afuera, llámese jueces o madres que se interponen, tienen el camino más expedito. Porque hay un padre que también se pregunta, pero ¿no será de ella el hijo? ¿Entendés? Por eso los grupos de reflexión que hacíamos tenían que ver básicamente con esto, con desplegar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que el hijo es de una madre? ¿Quién dijo esto? ¿Quién legisló esto? Es lo que te preguntaría a vos. ¿A qué necesidad responde cultural que los hombres hayan dejado tanto espacio a las madres? Dado que en otros terrenos no se los dejaron, y después vienen las feministas diciendo, ojo que también tenemos espacio en esto, pero ese terreno sí quedó vacío. Sí, quedó muy vacío. Te digo que son bastantes siglos de una tradición en la que el varón quedó del lado de la ley, del dinero, de proveer, el pater familias. El pater familias no es un papá involucrado, es un tipo que da el apellido, da la guita, el dinero, perdón, da, da la cobertura legal, ¿sí? Después viene, digamos, la explosión capitalista y hace que los hombres empiezan necesariamente a pertenecer a la empresa, hasta tienen que mudarse si la empresa se muda. Esto produjo mucho vacío de padre, porque es muy diferente el padre que estaba por allí como labriego, como artesano o arreglando una casa, que de repente veía a los chicos y veía a la mujer con los chicos, que este hombre desgajado totalmente del núcleo familiar produce estos roles, funcionalismo le llamas, roles de crianza para el lado de la madre, y roles, no me acuerdo qué, roles proveedores o algo así para el lado del padre, muy estratificado. Entonces, esto también produjo una distancia formidable, distancia por otro lado muy valorada, en la medida que un buen padre es el que trae el dinero, es el que asegura la educación de sus hijos. Eso sí, a costa de que el padre muchas veces se transformó en una institución dominguera, ¿no? Y aparecía ahí un rato, estaba, y después desaparecía, ¿no? Una entonces no me queda claro, no digo a favor o en contra de forma así contundente, pero el hecho que en la justicia, y sobre todo hablo en este caso de la justicia que tiene que ver con el derecho de familia, se haya apropiado de un discurso médico. ¿A vos te parece bien, mal, cuestionable? Hoy mismo tenemos una entrevista con un perito psiquiátrico, ¿no? A mí lo que me parece bien es que se implemente un discurso múltiple, es decir, que a un hecho tan multiarticulado como la paternidad no hay un solo discurso que pueda dar cuenta de él. Es decir, que participen y sea, ¿cómo se dice?, pluridisciplinario el tema, ¿no? No es un tema de la justicia exclusivamente, pero es un tema que tampoco es exclusivamente psicológico. Confluyen, ¿no?, distintas maneras de pensar, los estudios culturales, los antropológicos, que te repito, más que se haya apropiado, creo que es un momento en el cual, digamos, algunas personas con una cabeza puesta en las leyes van incluyendo algunas variables que está bien que las tengan en cuenta, ¿no? Pero qué peligros también o qué precio se paga por ese discurso.
lo que se paga. ¿Qué precio o Sí. qué riesgos se están corriendo también porque ese discurso esté A mí me tomado? parece que el discurso, que el precio que se paga es el precio de todo, de toda monología, de toda visión unidimensional, ¿no? Te repito, cuando una persona ligada a la justicia empieza a utilizar términos sin carnadura experiencial, conceptual, ahí sí me parece peligroso. Pero cuando es un grupo de gente que va aportando cosas diversas, ahí se puede volver rico, ¿no? Y como institución, porque no puedes hablar de cada profesional, la existencia de los peritos psiquiátricos, La existencia de los... de los peritos, Sí, ¿qué te genera confianza o desconfianza a priori? Porque tienen casos sumamente complicados que tienen que determinar a partir de dibujos, test de Roger, lo que fuera, sí. y ellos mismos también te confiesan, bueno, hoy vamos a entrevistar, pero entrevistó a Mariana, digamos, qué sé yo, ciertos tipos hasta se estudian antes de Roger y tienen que ir por otro lado, Sí, sí. digamos, supongo que hay riesgos, pero no sé, ¿te parece una conducta? Pero digamos, hay riesgos como en toda conducta, falta de ética. Hay riesgos también en cada médico que te ve y que no te ve. En ese sentido me parece que también es una pregunta muy generalizable. Yo no tengo ni confianza ni desconfianza. Los peritos, en todo caso, el informe del perito psiquiátrico tendrá que venir a juntarse con el de los test de dibujos o con el de la asistente social que fue a las casas de ambos padres, qué sé yo, es muy complicado. La cosa se complica muchísimo porque es un tembladeral en el caso de las denuncias de abuso sexual. Esto es un terreno muy complicado que efectivamente a veces puede ser usado el discurso psiquiátrico a los efectos de ratificar un diagnóstico previo. Y sí, puede ser, pero... ¿Y qué se pierde para vos? Es muy difícil preguntar sin generalizar, pero es difícil hablar de estos temas porque lo que te quería preguntar es qué se pierde a priori de un hijo cuya madre imposibilita el contacto con el padre. ¿Qué se pierde el niño? Sí, Ese hijo, lo que se pierde en principio es un otro ser que le dio vida. Digamos, extendiendo la cosa podría decir que pierde un chico huérfano cuando el papá se muere. Acá es un desaparecido, no es un muerto, que justamente enfatizo esto porque de haber desaparecido, bueno, uno lo velará, dirá, bueno, no está, se fue al cielo, pero acá existe. A veces existe a 5 cuadras, o a veces existe mirando a este chico salir de la escuela, pero no pudiéndose acercar a menos de 200 metros, porque así lo fija la ley. Entonces, esto, sin duda, más que se pierde, incide peligrosísimamente. Por otro lado, es posible que esta madre que inhabilite al padre a estar mucho con su hijo sea una mujer que tenga un discurso muy antivarón, muy generalizador también. Los hombres son esto, los padres son una calamidad, etc. Y esto también es muy pernicioso para este chico, sea del sexo que fuere. Ahora que dije sea del sexo que fuere, te digo por otro lado que el crecimiento erótico de una criatura se ve ampliamente ampliado, enriquecido, cuando toca padres y madres y ve distintas formas de erotismo. Es decir, cuando ve una madre que al momento del placer se va a otro lugar con un señor, que es el papá, que sea otro, esto es muy válido, muy... A mí no me gusta hacer propedéutica, ¿no? O hacer, digamos, preventología, pero en términos de que haya un personaje padre o que no lo haya, me inclino claramente por lo primero. Entonces, cuando no está siempre es en menos.
siempre es en menos, salvo que se tratara de un personaje claramente perverso, demostradamente perverso, que son los menos de los casos, estadísticamente hablando. Salvo en esa situación, en todas las situaciones es en perjuicio de una crianza, de unas modalidades diferentes, de un modo de ser revoleado por el aire diferente, en fin, discursos distintos. Yo pensaba que... Perdón. Sí. Y como se dice en inglés, last but not least, también la posibilidad de que el chico vea una pareja. Ahí, ¿no? Una pareja, esto no es poca cosa, una pareja de la que él queda afuera, pero no teniendo que sostener a ninguna madre, ni a ningún padre. ¿Viste estos padres o madres que se apropian del hijo porque si no se caen a la melancolía? Esto no es poca cosa, ¿no? Sí, incluso hablando con otros padres, la sensación, más allá del evidente que se pierde de un padre, un hijo que es impedido por la madre, es que quizás a futuro también se pierda una madre. Porque Claro. hay un secreto que no se puede sostener. Claro, Y claro. eso puede generar mucho resentimiento, supongo. Sí, 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 sí. Se corta una madre en términos de un ser independiente de mí, si yo soy el chico, con su vida. ¿Vos te imaginás el peso para un pibe de tener que sostener el erotismo de una madre? El mundo de una madre. Son chicos que van hacia algún grado de trastorno mental, porque se les pidió de más, tarea de más. De más está decir aquellos casos en los que por la pareja los chicos son correo, son el mediador, el que tiene que llevar una cosa al otro, en fin, tareas que nada tienen que ver con la infancia, ¿no? Y te hago una última si no llegas tarde. Esto sí lo toma la justicia y hay discusiones al respecto si existe o no existe. Pero está el concepto de alienación parental. Sí. ¿Para vos es un concepto válido o no? Bueno, sí, es un nombre y además hay casuística donde se estudia hasta los grados, ¿no? Que los norteamericanos todo lo miden en el sentido de alienar, es alejar, de descentrar, ¿no? Al padre. Entonces, en ese sentido, sí, me parece un concepto válido por el peligro de que la no existencia del padre no quede como un síntoma preocupante, sino que se naturalice. No, no, tu papá no está porque se fue o porque él nunca estuvo. Como que eso queda como que así es la vida. Entonces, en ese sentido, la alienación como parte de una ideología transforma, sutura todas las discrepancias, ¿no? Le pone cemento y hace ver como natural y lícito lo que es básicamente un síntoma. En nuestra tarea, digamos, yo hablé de esto con mucha gente, es transformar una queja en un problema o una protesta en una propuesta, pero para esto tiene que haber, me parece que tiene que haber una sensación de, digamos, yo voy al dentista porque la muela me duele y no está bien que me duela la muela, es un síntoma, es una infección, qué sé yo. Entonces voy al dentista. Ahora, si empiezo a decir, bueno, no, porque las muelas terceras duelen, me quedo mosca. Y, digamos, hacer de esto un tema de preocupación me parece que es parte del camino de reapropiación de una función indelegable, por otro lado. Y un hijo alienado, que los hay, ¿no? Independientemente que pueda zafar de esa alienación, ¿sabe en el fondo, digo en el fondo para no usar términos, no sé, si inconscientes o conscientes, no tengo idea, pero ¿sabe de alguna manera que vive bajo alguna suerte de mentira? ¿O cuando estás alienado no hay cuestionamiento?
De vuelta, el saber o no saber no es inherente a un chico Wow. ni como cosa definida. Este chico que no sabe, entre comillas, este chico mira la televisión, ve que existen papás, ve que existen hombres, ve compañeritos que caminan con un señor. Es decir, la presencia del papá, por más maestra en una historia de horror que sea la madre, está prestada por muchos estímulos. Entonces es un chico que, salvo que se lo drogue, va a empezar a preguntar. Va a decir, ¿por qué no? Mi papá no viene nunca. Va a empezar a preguntar. Entonces, bueno, ese será el- la ocasión para que esta pregunta por un síntoma tenga alguna respuesta. Aunque la respuesta sea porque tu padre se olvidó de vos, por lo menos eso corporiza un padre y no una locura. Corporiza un padre malo, pero hay, se fue, me abandonó, qué malo, lo que fuere, ¿no? Pero si no, esta partenogénesis de una mujer que lo tuvo y por lo tanto le pertenece y por lo tanto él lo único que tiene que hacer es devolver ese préstamo de vida, esto es lo malo, ¿no? Sí, pero si él, alienado, cree en el discurso de la madre, por más que existan todos estos agentes externos que pongan en cuestión, y cree en el discurso de la madre, ¿sabe en el fondo, o cuando uno habla de alienación es que no hay forma en algún punto que descubra la verdad? Porque hay padres que nos han también comentado, padres que en un momento se cansan también. O sea, a mí se me ocurre que puede creer en el discurso de la mamá, porque, de nuevo, el peligro del unicato, porque como es el ser que lo contiene a este pibe, tiene que creer para pertenecer. Tengo que, algo así como adherir acríticamente a esto que dice mi mamá, porque mi mamá es la que me sostiene, es la que me da de comer, es la que me lleva, me trae. No tengo que creer impuestamente. Ahora, si esta creencia perdura, hay que pensar que este chico tiene algún problema, porque está escindiendo, está desmintiendo una parte gigante de la realidad, ¿no? Hay autores que dicen que la televisión es el otro miembro de la familia, entonces efectivamente, entonces está desmintiendo la escuela, la televisión, los dibujos, las propagandas, donde hay un padre también. Se me ocurrió una pregunta Sí. justo relacionada con algo que me decía el rabino ayer. Dice, él decía, para que haya desapego, o sea, poder soltar al hijo, tiene que haber habido mucho apego, mucho amor. Esto decía el rabino. Entonces quizás Sí. pensábamos, yo no sé si es desde el psicoanálisis, ¿no? Que de pronto estas mujeres que están tan apegadas, Sí. ya no pasa por el amor, o sea, No. esto, ¿no? Como que por dónde pasa entonces. Cuando uno No está, me mire, ¿eh? cuando uno está pegado a alguien, este alguien no es un objeto de amor, es un objeto de necesidad. Tenés que estar cerca porque mi equilibrio mental puede desmoronarse si vos no estás. Ese es un objeto de necesidad. No- a veces no tienen casi nada que ver con un objeto de amor, porque justamente con un objeto de amor uno sabe que se va a ir, que empieza a tener vida propia, que los hijos están destinados a que uno les diga chau. Pero efectivamente, en la medida justamente que haya una mujer cuya eh, creencia en una identidad esté muy ligada a la maternidad, y la maternidad, digamos, colma casi todas sus expectativas identitarias, bueno, largar al hijo es una complicación, porque cuando larga al hijo se saca un pedazo de sí misma. Entonces es una situación, a veces, situaciones casi psicóticas, ¿no? Como pasa en algunos divorcios. Algo así como entregar al hijo es como entregar lo único que me sostiene, el único apuntalamiento de mi identidad. ¿Y por qué crees que en principio eh, s- tienden a ser más las madres que los padres que les obstaculizan? O sea, que pueden ¿cómo se dice? Obstaculizar. Obstaculizar el contacto con los hijos. O sea, hay padres también, ¿no? Que Hubo eventualmente- casos Sí, internacionales, sí, ¿no? sí. En Hong Kong, bueno, sí,
Bueno, me parece que justamente como la cultura prescribe que en principio los hijos son de la madre y hay un estilo de crianza muy amadrado o excluyentemente amadrado, esto no porque las madres sean acaparadoras solamente, sino por el borre de muchos padres, buenos admitirlo también, ¿no? Y porque algo así como se legitima que se borren porque están trayendo plata para el pibe, supongamos. Entonces, en ese sentido es más frecuente la apropiación, porque, fíjate, para los hombres tener hijos siempre fue lindo, pero no es algo que si no los tenemos un desmoronamiento identitario. En cambio, para las mujeres el peso de la cultura y de la tradición que las pone del lado de la maternidad es mucho más intenso. Si es tan intenso ese apego, después habrá que agarrarse a este pibe, ¿no? Pero siempre que hay una apropiación, siempre te podría decir, casi siempre, hay un no hijo, ¿Qué es hay un no niño. ¿Qué es un no niño, un no hijo? No, no hijo sería no un pibe que es criado para que se desarrolle, sino que está criado para sostenerme a mí, mamá o papá precario, ¿entendés?